Hola a todos, mi nombre es David y si quieres saber cuál es el origen de la carrera de Derecho y de los primeros abogados, entonces quédate a ver este video. Abogado viene del latín, que es advocatus, la persona llamada para representar a una de las partes en un juicio y brindarle no únicamente una defensa oral, sino también una asesoría especializada en el conocimiento de las leyes. Muchas ocasiones cuando hablamos del origen de la abogacía, las personas suelen referirse o remontarse a la antigua Grecia y específicamente a un personaje emblemático llamado Pericles, que fue además de un militar, un orador muy famoso que intervenía como uno de los primeros abogados o como una de las primeras personas en interceder por un tercero en su gracia o en su favor. Y aunque esto es real, no constituye en realidad el origen de la abogacía, sino más bien el dominio de la oratoria para favorecer a un amigo o a un ser cercano. Entonces, ¿cómo surgió la carrera de Derecho y la abogacía? Bueno, para esto tenemos que remontarnos a la antigua Roma. Recordemos que en Roma existían dos clases principalmente, que eran los patricios, la clase dominante y la clase que tenía un poder económico considerable, y los plebeyos, que en realidad no gozaban de tantos derechos y no tenían un poder económico tan bueno como los patricios. De esta forma, el derecho quedaba únicamente en los sacerdotes que eran patricios. Por esto mismo, la gente común romana no conocía las normas que existían. Esta situación de desconocimiento y de incertidumbre llevó a los plebeyos a solicitar la publicación de leyes para que ellos pudieran conocer cuál era su derecho y cómo acudir a la justicia sin la tutela de los patricios. Así que la secularización del derecho en Roma se dio en 4 etapas. Lo primero fue la publicación de las 12 tablas, la publicación de las fórmulas judiciales por Gneo Flavio, la labor de enseñanza de Tiberio Coruncanio y la publicación del tripartito por Sexto Elio Peto. Según Cicerón, en el año 464 a.C., un tribuno de la plebe, Terentilo Arsa, pidió al Senado la publicación de unas leyes que eran aplicadas para impartir justicia en Roma y que de esta forma la gente pudiera conocer cuál era el derecho que lo regía. Sin embargo, el Senado, en su mayoría patricio, se negó y después de 10 años de constantes luchas, de constantes batallas, de muchas rebeliones y de un montón de obstáculos, por fin quedó plasmado el proyecto de las 12 tablas, que era un compilado de todas las leyes consuetudinarias que en ese momento regían Roma. Estas 12 tablas, grabadas en madera, fueron puestas en el foro para que cualquier ciudadano romano pudiera conocer la ley. No obstante esto, los patricios romanos no dejaron perder todo su poderío sobre las leyes y los sacerdotes guardaron para sí las fórmulas de las acciones judiciales, es decir, los procedimientos y los calendarios mediante los cuales la gente podía acceder a la justicia. Es como saber los derechos, pero no saber cómo puedes ejercerlos. 50 años más tarde, el escribano del censor Apio Claudio, el ciego, a quien se debe el nombre de la Vía Apia, aprovechando un descuido y la ceguera del censor, robó las fórmulas y las acciones y los calendarios judiciales. Posterior a esto, se dedicó no solo a publicarlos, sino además a darles una divulgación en todo el pueblo romano. Este hombre era llamado Gneo Flavio y fue el primero en revelar los términos judiciales y las acciones en las que se ejercía el derecho. Antes de esto, el derecho estaba reservado únicamente para la clase sacerdotal rica y poderosa, no solo de Roma, sino de todas las sociedades en el mundo antiguo. Fue una verdadera emancipación y marcó un antes y un después en el mundo del derecho. Otros 50 años más tarde, Tiberio Coruncanio, desobedeciendo la larga tradición que le imponían sus ancestros, decidió impartir las primeras clases de derecho a los jóvenes romanos. De esta forma se inició una larguísima tradición que perdura hasta nuestros días, que es la carrera de Derecho y la enseñanza no solo de los derechos, sino además de las fórmulas y los calendarios judiciales. 50 años más tarde se publicó por Sexto Elio Peto el tripartito, que era un libro que contenía 3 cosas: las normas de las 12 tablas, las interpretaciones hechas por los sacerdotes y las normas procesales derivadas de las acciones. Derivado de todo lo anterior nacieron los primeros jurisconsultos, que tenían 5 funciones. La primera era respondere, dar su opinión sobre asuntos jurídicos; cabere, que era sugerir fórmulas y términos usados para defender los intereses de las partes; agere, indicar a los litigantes los recursos procesales que debían usar para defender los intereses; instituere, que era la enseñanza del derecho; y scribere, que era la composición de tratados que contuvieran normas
reglas procesales y doctrina hecha a lo largo del tiempo. De esta manera, el instituere es lo que hoy nos importa. Era la enseñanza del derecho en centros especializados llamados estationes. En un principio, la enseñanza era únicamente memorizar leyes y ver después cómo el maestro discutía asuntos jurídicos con otras personas para intentar formarse un criterio. Sin embargo, después de que se institucionalizó la enseñanza del derecho, esta se dividió en 3 cursos. El primer curso era la enseñanza de las leyes del derecho civil y la memorización de las leyes. En el segundo curso se enseñaban las obras doctrinales más importantes, es decir, las opiniones de jurisconsultos que habían trascendido a lo largo del tiempo. Y en el tercer curso era el estudio específico de los casos más importantes que había en Roma para formarse un criterio y finalmente aplicarlo a casos propios. Debido a la importancia del surgimiento de los abogados y de esta carrera defendiendo a las personas, las leyes indicaban que un abogado debía tener una serie de valores, y esto era un respeto religioso por las leyes, una lealtad hacia el cliente, dignidad, valor y libertad al momento de hablar. Este conjunto de valores plasmados en las leyes se le llamó bondad. Entonces fue en Roma, en el primer lugar, donde se institucionalizó no solo la enseñanza del derecho, sino que también se dio la profesionalización de los abogados, fusionando de esta forma las funciones del orador como defensor, pero también del jurisconsulto como un experto y un perito en las leyes de un lugar. Fue de esta forma que les he contado como surgieron los primeros abogados profesionales y la enseñanza del derecho como los tenemos entendidos hoy en día y como los concebimos. Eso es todo por hoy, y si quieres seguir aprendiendo cosas de derecho, entonces dale like, activa las notificaciones y suscríbete al canal para que no te pierdas de ningún video. Esto es todo y muchas gracias.